Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy tenemos al análisis dentro del canal una review comparativa entre la Tab S9 FE y el iPad Pro. Como se podrán dar cuenta, es una comparación un tanto injusta, por lo menos en el rango, en el precio en el que se encuentran. Sin embargo, vamos a poner los puntos sobre las IES, pero así es que sin más, comencemos. Como les comentaba al inicio del video, esta comparativa va a ser un tanto extraña debido a que son productos realmente distintos, cuando menos por el rango de precios en el que se suelen encontrar, ya que la Tab S9 FE se puede encontrar por unos 7,000 pesitos mexicanos, mientras que el iPad Pro, que salió en 2022, es decir que ya tiene 2 años dentro del mercado, cuesta prácticamente 3 veces lo mismo, por lo que es una comparativa un tanto injusta, por lo menos en el rango de precios en el que se encuentra. Por lo que esta comparativa se va a llevar a cabo no con el iPad Pro de 2022 con el chip M2, sino con el iPad Pro reacondicionada con el chip A12 Bionic y por supuesto de 11 pulgadas, para que de esta manera sea un poco más justa la competencia, aunque aún así en reacondicionadas esta iPad Pro la podemos encontrar entre los 9,000 y 11,000 pesos mexicanos, aún así 2,000 pesitos más alta, pero como se pueden dar cuenta también es una excelente alternativa, cuando menos en la relación costo-beneficio, que este es uno de los grandes atractivos que tiene esta Tab S9 FE. Entonces empecemos por el apartado multimedia. Ambas pantallas son LCD IPS, sin embargo una tiene 10,9 pulgadas mientras que la otra tiene 11 pulgadas. Tenemos 1440 píxeles por 2304 píxeles, es decir una resolución aproximadamente 2K. En el iPad Pro tenemos básicamente lo mismo, solamente que un poquito mayor densidad de píxeles por pulgada, es decir 1668 píxeles por 238 píxeles, que nos da como resultado 265 ppi o 265 píxeles por pulgada, mientras que la resolución del otro es de solamente de 249 píxeles por pulgada. Ambas pantallas tienen un ratio de refresco mayor. Por un lado tenemos la FE, que tiene un ratio de refresco de 90 Hz, mientras que en el iPad Pro tenemos un ratio de refresco de 120 Hz. Sin embargo, aquí quiero hacer un comentario, y es que por alguna extraña razón, no sé si sea por el sistema operativo, no sé si sea por la misma pantalla, desconozco cuál sea el motivo, y de hecho motivo por el cual algunos de ustedes me dicen que soy fanboy de Apple, pero que no es así, es que la pantalla del iPad Pro se siente mucho más fluida. Incluso ya tenemos la review de la Ultra, en la que les podemos decir sin temor a equivocarnos que se siente una pantalla mucho más fluida, y digas en la aplicación que se diga, tanto para abrir aplicaciones como para trabajar entre ellas, es decir el flujo de trabajo, incluso en los juegos, y es algo que no te vas a poder dar cuenta hasta que tengan las dos en la mano. Y como siempre les digo en este tipo de análisis, a mí no me crean nada de lo que les estoy diciendo, simplemente vayan a la tienda, vayan a Liverpool, vayan a Coppel, a donde sea que puedan probar el dispositivo, y entonces se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Y es que la tasa de frecuencia, si bien es cierto en que en ambas, tanto en la Ultra como en la Pro, son de 120 Hz, se siente mucho más fluido en los 120 Hz de las iPad Pro. Y como les digo, no es algo que algunas personas logren percibir, sin embargo yo sí lo percibo así, y de hecho pues muchos conocidos también se han dado cuenta de que efectivamente va un poquito más fluido en el iPad Pro que en la Ultra. Sin embargo, entonces eso es únicamente en la Ultra, y si lo tomamos en comparativa contra la FE, pues te vas a dar cuenta que es mucho más fluida en la iPad Pro. Por lo que si podríamos decir que la pantalla de la FE es de un 8, la pantalla del iPad Pro vendría siendo un 9,5, 10. En cuanto a la construcción, me encantaría decirles que el iPad Pro se siente mucho mejor, sin embargo, creo que aquí las dos tablets se sienten súper bien, ya sea por los materiales, ya sea por el tamaño, ya sea por la condición, etcétera, se sienten muy bien. Sin embargo, hay algo que tomar en cuenta. Como esta comparativa está siendo realizada con el iPad Pro reacondicionada, entonces lo más seguro es que si llegas a comprar este producto en esa condición, algún detalle debe de tener, es decir, algún detalle físico que por supuesto, como ya sabrán, se podrá solucionar con una funda. Sin embargo, hay algunas características que no se pueden solucionar con una funda,
segunda, y es por ejemplo que le hayan cambiado la batería o algún accesorio. Y esto nos daría como resultado que el producto no funcione tan bien como nos gustaría, por lo que yo siempre les he pedido que tengan mucho cuidado con esto. Es decir, si ven que su iPad tiene la batería del 100%, seguramente esa batería ya ha sido cambiada, porque generalmente se debe de encontrar en 80%. Lamentablemente en la batería de las iPads no nos aparece la condición de la misma batería, pero te puedes estar dando cuenta por el uso que le vas a dar. Entonces yo les recomendaría que chequen bien si se ven desensambladas, si se ven con que les falta algún tornillo, por ejemplo, o algún tipo de desperfecto si lo compran en condición de reacondicionado. Que sí, efectivamente es un excelente precio en el que te lo venden, pero como les digo, las dos tablets tienen un tamaño ideal. A diferencia de, por ejemplo, la Ultra, que tiene un tamaño de 14,9 pulgadas, se asemeja más al tamaño a una laptop. Y siento que, si bien es cierto, es que es ideal para trabajar, para la hora de ver contenido multimedia, es decir, llevártela al sillón, llevártela a la cama, no es tan ergonómica. Y si no quieres estar cargando tantas cosas, o eres por ejemplo una dama o alguien que no le gusta tener objetos muy pesados en las manos, pues la Ultra sí se siente bastante pesada. Por lo que yo siento que en el tamaño de tablets, la tablet en el tamaño ideal es de 11 pulgadas, porque se ve en una calidad bastante buena y sobre todo no notas tanto la densidad de píxeles por pulgada, ya que cuando menos la pantalla de la FE sí tiene menor densidad de píxeles por pulgada. Y ese es un tip que les doy: cuando ustedes quieran ver si una pantalla se va a ver bien, es decir, se va a ver nítida, lo único que tienen que fijarse en la densidad de píxeles por pulgada. Entre mayor sea esta densidad de píxeles por pulgada, menor van a ver los píxeles. Por lo que en el apartado de la construcción, mientras una podría ser de un 10 porque principalmente está nueva, la otra podría ser de un 9, es decir, el iPad Pro vendría siendo un 9. Sin embargo, como les digo, pues es algo que valdría la pena considerar, sobre todo si es un mejor producto. En cuanto al software, la fecha de lanzamiento fue en octubre del 2023, por lo que entonces salió con Android 13. Sin embargo, ahora ya contamos con Android 14 bajo la capa de personalización de One UI 6.1, que tiene algunos añadidos con respecto al software, sin embargo no muchos. Lo que nos interesa es cuántos años de actualizaciones nos va a otorgar este dispositivo para saber si nos conviene mejor esto o un iPad Pro que sabemos que va a estar bien actualizada. Bueno, pues nos tiene 5 años de actualizaciones, es decir, hasta 2028 va a estar actualizada, por lo que sería prudente pensar que tendríamos hasta Android 19 si es que no cambia absolutamente nada. Mientras que en el iPad Pro tenemos iPadOS y la fecha de lanzamiento fue en marzo del 2020, que cuenta con 6 años de actualizaciones, es decir, que va a estar actualizado hasta 2026, o lo que sería el equivalente a iPadOS 20. Pero aquí la primera pregunta que puede salir: ¿cuál de los dos sistemas operativos es mejor? Sin duda alguna no te podría decir cuál es mejor, porque ambos tienen sus pros y sus contras. Como ya lo vimos en el sistema operativo de Android, tenemos a Samsung DeX, que es compatible tanto como la Samsung S9, la FE Plus o bien la Ultra. En toda esta gama de productos de Tab tenemos Samsung DeX, y aparte de eso tenemos un buen flujo de trabajo y toda la compatibilidad que tenemos con esto. Y con esto me refiero a que lo puedas, por ejemplo, ocupar como segunda pantalla, que lo puedas ocupar también como un medio de proyector para que lo utilices en tus clases. También lo puedes ocupar para leer libros, para ver revistas, para ver videos, para ver películas, para tomar clases, etcétera. Es un producto ideal, como les digo, para estudiantes y profesores que únicamente ocupen la ofimática, es decir, que no salgan del sistema operativo de Microsoft y de Google. Fuera de eso, es una tablet que no se va a poder utilizar para otros programas a menos de que tengas algunas consideraciones. Como se los dije en el video de la Ultra, toda la paquetería de Adobe se queda de fuera, o cuando menos la paquetería que se utiliza para productividad, por lo que entonces yo les recomendaría que tomen esa decisión en base a lo que ustedes hayan probado. Es decir, si ustedes se sienten bien con el sistema operativo de iOS, ocúpenlo. Si ustedes se sienten bien con el sistema operativo de Android, pues ocúpenlo. ¿Cómo van a saber si se sienten bien con uno o con otro? Pues vayan a la tienda y ocupen los dispositivos, vean cómo es el software, vean cómo son las aplicaciones, vean cómo se usa, etcétera. Incluso hasta cómo se sienten los lápices o bien los lápices. Y es que cuando menos los dos lápices son muy diferentes. Por ejemplo, a mí me gusta más un poco el tamaño y la ergonomía que tiene el lápiz de la FE, porque el Apple Pencil es muy grande, que si por ejemplo lo vas a ocupar para dibujo, de hecho a mí me parecería que es un poco
mejor el iPad Pro, ya sea por los accesorios que se pueden comprar, como por ejemplo las micas estas que hacen que tenga una textura como de papel, o que bien que puedas comprar el boli especial, etcétera. Entonces tienes muchos añadidos por medio del sistema operativo de iOS. Sin embargo, también tienes muchos añadidos por el sistema operativo de Android. Si me dieran a escoger a mí cuál sería el mejor sistema operativo, pues yo les podría decir que sería iPadOS, pero por lo único sería por la fluidez de este dispositivo. La conjunción entre la pantalla y el sistema operativo es simplemente excelente, y basta con que tú uses una aplicación, dos aplicaciones, tres aplicaciones, la ocupes para juegos, simplemente va demasiado fluido, incluso a la hora de subir, bajar páginas, y no importa que sea un libro de 1500 páginas como por ejemplo el Tórtora que tenemos aquí, o la anatomía de Grey, o sea, no importa. Por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de medicina, que a la hora de leer libros, luego a veces tarda un poco en cargar los libros en las aplicaciones, y sobre todo si son libros muy grandes, y si aparte tú quieres ocupar por ejemplo Word para hacer un apunte o un resumen de este libro, pues simplemente a veces va a dar algunos lagueos, y eso es algo muy importante, porque si al mismo tiempo yo quiero estar viendo una serie, una película, estar tomando una clase, que es principalmente para lo que lo vamos a utilizar, se va a laguear un poco. Y eso, créanme que no solamente pasa con la FE, sino también pasa con la FE Plus o bien con la Ultra, porque al final de cuentas es el software que no está tan bien pulido para ese tipo de cosas. De hecho, les podría decir que el iPadOS está un poquito más pulido que el sistema operativo de Android, porque como les digo, trabaja sobre un sistema operativo, otro sistema operativo o una capa de personalización que vendría siendo Samsung Dex, por ejemplo. Entonces, por eso es que siento que para mí es mucho más fluido el sistema operativo de iPadOS, pero no se queden con mi opinión como muchos dicen que soy fanboy de Apple, porque pues no es así. Simplemente que a mí me gusta mucho trabajar con las aplicaciones de iOS, pero como se pueden dar cuenta también ocupo aplicaciones de Android. La recomendación siempre es que vayas a una tienda, cheques las aplicaciones que tienes disponibles, veas si las puedes ocupar, si funcionan lo bien que te gustaría que funcionaran, y pues en base a eso tomes la decisión. Ya que pasando al siguiente punto y del lado del rendimiento, ambos procesadores tienen un excelente rendimiento, ya sea para juegos, para abrir aplicaciones. Sin embargo, creo que aquí el rendimiento te lo lleva de largo el Apple A12X Bionic, que es un octa-core que corre a 7 núcleos, mientras que en el rendimiento de la FE tenemos un Exynos 1380, que es un octa-core que corre a 2.4 GHz con la Mani G68. Y si bien es cierto que es un buen procesador, porque es un buen procesador, no es un procesador que tenga el mismo rendimiento tanto en los benchmark como en el rendimiento puro, porque como les digo, la conjunción entre sistema operativo, rendimiento, procesador y la pantalla es en el iPad Pro simplemente excelente. O sea, se nota mucho la diferencia entre uno y otro, pero como les digo, tal vez sea un poco injusta la comparativa, por eso lo puse con el rango de precios menor. ¿Te vas a ahorrar una lana? Pues por supuesto que sí, te vas a ahorrar aproximadamente unos 2000 pesos de diferencia. Sin embargo, sí vas a estar perdiendo en el rendimiento aún sea un producto reacondicionado. Si por ejemplo al rendimiento del procesador le pudiéramos dar un 8.5 dentro de la Tab FE, al iPad Pro le podríamos estar dando un 9, un 9.5. Pero como les digo, hay algunas cosas que nos dejamos en el camino. De entrada, toda la paquetería de Adobe. También por ejemplo los programas que se utilizan para renderización en 3D, también nos los dejamos atrás. Como siempre les digo, hay algunas alternativas que se encuentran dentro del sistema operativo de Android, pero solamente subsanan algunas cosas. Si lo quieres para trabajar, pues simplemente cómprate mejor una PC gamer, que sí te vas a tener que juntar un poquito de más lanita, pero pues bueno, es lo que tiene, ¿no? También algo que se me olvidó decirles y que también es muy importante es que por ejemplo si lo quieres ocupar como segunda pantalla, el iPad Pro no es posible ocuparla como segunda pantalla a menos de que tengas el sistema operativo de iOS, por lo que si tú tienes una PC ya con Windows y la quieres ocupar como segunda pantalla a tu tablet, no lo vas a poder hacer con un iPad Pro por ejemplo, pero sí lo vas a poder hacer con la Tab S9, y puede ser la S9, puede ser la FE, puede ser la FE Plus, puede ser la Ultra. Cualquiera de estas tablets es compatible con esto, e incluso lo puedes hacer de manera inalámbrica o de manera alámbrica con uno de estos hubs, que de hecho te recomendaría en cualquiera de los casos. Si vas a comprar un iPad Pro o bien vas a comprar la FE, pues cómprate un hub porque lo vas a necesitar muchísimo para la productividad. Y como te puedes dar cuenta, pues en este sentido es mucho mejor que te compres por ejemplo la S9 FE, porque va a tener la compatibilidad perfecta con Microsoft. En cuanto al almacenamiento, tenemos dos opciones en la S9, que es de 6 GB en memoria RAM y 128 de almacenamiento, y 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno, mientras que en la otra tenemos 128, 256, 512 y 1 TB. En cuanto a la batería, me parece que tiene mejor carga rápida la FE, que tiene de 45 watts y no incluye cargador, mientras que la otra tenemos una carga rápida de 30 watts.
En cuanto al sonido, no hay ningún patrón de referencia. El iPad Pro es lo mejor que te puedes encontrar en base a sonido, porque este es uno de los únicos dispositivos que no necesitas de un altavoz externo, que necesites de una bocina, que necesites de algo. Tú llegas, lo pones en la mesa y se va a escuchar espectacular. La calidad de sonido simplemente es excelente, y eso, como les digo, también solamente lo vas a saber si te acercas a la tienda de Apple y checas el producto, porque es de la única forma en la que lo vas a ver y vas a ver lo bien que suena. Porque de hecho también te podrías estar ahorrando una lanita también en las bocinas, pero que sepas que cuando menos en el iPad Pro no necesita unas bocinas, a menos de que vayas a hacer una fiesta. En cuanto a la conectividad, tenemos mejor conectividad, por ejemplo, en la FE con el Bluetooth 5.3, mientras que en la conectividad del iPad OS únicamente tenemos 5.0, propio del rezago de los años de tecnología que tenemos hasta el momento. En cuanto a las tecnologías extra, tenemos por ejemplo un lector de huellas en el cuerpo del dispositivo y resistencia al agua IP68, que ese es otro de los motivos por el cual también es mejor la FE, ya que en el iPad Pro no tenemos resistencia al agua y por supuesto no tenemos un lector de huellas en el cuerpo. En el iPad Pro únicamente tenemos Face ID y, reitero, no tiene resistencia al agua, así es que aquí es mejor la FE. En cuanto a las cámaras, tenemos en la cámara frontal un sensor de 12 megapíxeles, focal 2.4 ultraangular HDR, capaz de grabar en 4K en 30 fotogramas por segundo y en 1080p también a 30 fotogramas por segundo por parte de la FE, mientras que en la iPad Pro tenemos una frontal de 7 megapíxeles, focal 2.2, que también es capaz de grabar en 4K. En cuanto a la trasera, tenemos una cámara de 8 megapíxeles angular, que es capaz de grabar en 4K y en 1080p, mientras que en el iPad Pro tenemos 12 megapíxeles, focal 1.8, con autofoco por detección de fase y también es capaz de grabar en 4K. ¿Cuál de las dos cámaras es mejor? En cuanto a la calidad, es mucho mejor la de la FE. Sin embargo, hay que tomar algo en cuenta, y es que la cámara de la FE es muy angular, es decir, que se ven muchas cosas al mismo tiempo, mientras que en el iPad Pro no es tan angular. Entonces, ¿en cuál te ves mejor? Bueno, digamos que en el del FE te vas a ver un poco más distorsionado, mientras que en el del iPad Pro te vas a ver mucho mejor, se podría decir, es decir, mucho más fiel a la realidad posible. Entonces, si a mí me dieras a escoger en cuál, te escogería 1000 veces la del iPad Pro, porque no distorsiona tanto. Si a la FE le pudiéramos poner un 8, el iPad Pro se vendría siendo un 7, 7.5. Y por último, la relación costo-beneficio. A mi parecer, creo que las dos tienen una excelente relación costo-beneficio, pero me parece que un pelín más la del iPad Pro tiene una mejor relación costo-beneficio. Sin embargo, los dos tienen algunos peros. Por ejemplo, en cualquiera de los dos es que hay mejores competidores. Por ejemplo, tenemos la tablet de OnePlus, que su pantalla corre a 144 Hz, a diferencia de, por ejemplo, la FE e incluso la Ultra, que son cuando menos más hercios y tendría que ir un poco más fluido. Otra que tiene el mismo porcentaje de hercios es la Xiaomi, y también tiene un mejor procesador, al igual que la de OnePlus. Tienen un mejor procesador, cuando menos en los benchmarks. Ya otra cosa es el rendimiento que se utiliza en abrir, usar aplicaciones, entrar a Microsoft, usar Samsung DeX, ocuparlo como segunda pantalla, ya sea vía inalámbrica, alámbrica, etcétera. La productividad en general, eso ya lo tendrás que ver análisis por análisis. Antes de continuar con este video, les quería presentar a Dante, quien es el contador, administrador, representante legal y CEO del algoritmo de paridades. Él es el que me pone a jalar una cantidad de horas insana para su niñera, veterinario, peluquero, dentista, sus 20 kilitos de comida y 7 de carne al mes que se empaca el angelito. Y quien me pregunta por qué el 99% de mi audiencia no está suscrita. Y la verdad se me han agotado las excusas, por lo que por favor pícala aquí abajo por lo que más quieras. Sin embargo, ambas no van a tener la misma actualizaciones que por ejemplo la FE, que te está ofreciendo hasta 5 años de actualizaciones. De hecho, como se podrían dar cuenta, en el iPad Pro tenemos hasta 2026, mientras que en la de Samsung tenemos hasta 2028, por lo que si tú lo que quieres es tener una tablet actualizada por mucho tiempo más, curiosamente te conviene más la de Samsung, siendo que los productos de la manzana se mantienen también muy bien actualizados. Por lo que si trabajo yo con Microsoft y quisiera muchas actualizaciones más a partir del momento de compra, me iría por la FE. Sin embargo,
embargo, si lo que quiero es mejor una experiencia de usuario, es decir, si lo que quiero es yo ocuparla y que esa experiencia que no voy a ocupar en otros dispositivos más que únicamente en la mía, y por supuesto trabajo con el ecosistema de iOS, pues me iría por el iPad Pro. ¿Cuál es mejor? No te podría decir cuál, pero cuando menos en el hardware sí te podría decir que es un poco mejor la FE. Por este puntito extra que tenemos resistencia al agua, sería por lo único que lo podría poner por encima. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te haya entretenido. Te recuerdo mi nombre, yo soy Rodrigo y yo te veo en un próximo video. Chao.